Saludos amigos del visitante de Puerto Rico. En este tiempo tan especial para la familia franciscana y para todas las iglesias, queremos dialogar con Sor Karina González sobre la celebración de los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís. Una conmemoración que no solamente recuerda su partida hacia la casa del Padre, sino también la vigencia de su testimonio, su fe, pobreza, fraternidad y amor profundo por Cristo. La iglesia ha venido celebrando este año jubilar franciscano como una invitación a volver a lo esencial del Evangelio, desde la espiritualidad de San Francisco, que 8 siglos después continúa tocando el corazón de millones de personas. Así que sin más preámbulos, les quiero presentar a la hermana Sol Karina González. Sol, ¿cómo se encuentra? Paz y bien, Luis Enrique, un saludo desde acá, desde Roma, con mucha alegría de poder compartir con ustedes en esta ocasión un evento tan grande que estamos atravesando como iglesia, como es el Jubileo Franciscano de los 800 años del tránsito de nuestro seráfico Padre San Francisco. Amén, amén. Sol, usted pertenece a las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Me indica que nos puede hablar de su orden y su fundador. Por supuesto que sí tengo la gracia, porque también es una gracia de haber sido llamada, de haber sentido este llamado especial a la vida religiosa dentro de la familia franciscana. Mi congregación nace en Perú el año de 1883, a finales de un evento trágico como lo fue la guerra con nuestro hermano país de Chile. Y es allí donde un peruano, un señor Alfonso María de la Cruz Sardinas, franciscano menor, junto a esta joven maestra, profesora Clara, que se convertirá en Sor Clara del Corazón de María, dan inicio a nuestra congregación bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Estamos dedicadas a ella, así que por eso somos franciscanas de la Inmaculada Concepción. Mis fundadores ambos son siervos, así que están en proceso de canonización y nosotras estamos en casi todo el Perú, todo lo que es la costa, la sierra, también la Amazonía. Tenemos una presencia en Colombia y pues aquí también en Roma. Excelente, excelente. Y muchísimas gracias y bienvenida aquí a los medios del visitante de Puerto Rico. Somos medio de comunicación para toda la conferencia episcopal puertorriqueña. Así que bienvenida, hermana. Un honor, Eh, gracias. Entre las preguntas que hemos redactado, queríamos hablar un poquito sobre estos 800 años del año jubilar que empezó en enero, pero ciertamente durante todo este año 2026, franciscanos y no franciscanos estamos celebrando este año jubilar particular franciscano. Así que, ¿qué significa realmente el tránsito de San Francisco y por qué la iglesia celebra de manera tan especial en este año? Mira, Luis Enrique, San Francisco es aquel santo que ha tenido esa capacidad de atravesar todos los tiempos. Y esto la iglesia lo ha reconocido desde sus inicios. Los 800 años de su tránsito no podían pasar inobservados y nosotros como familia franciscana, y tú lo decías, como iglesia en general, nos hemos venido preparando para este momento. Piensa tú que en el año 2023 nosotros ya hicimos memoria y conmemoramos los 800 años de la aprobación de la regla franciscana, como también en la famosa Navidad en Grecho, ¿no? Que siempre relacionan a San Francisco con este evento de la Navidad. Eso fue el año 2023. El año 2024 nosotros hicimos memoria y recordamos la impresión de los estigmas en el cuerpo de San Francisco de Asís. Es decir, este irse cristificando, haciéndose otro Cristo en su misma carne. El año 2025, que recién hemos pasado, hemos podido cantar y alabar junto a San Francisco a través del cántico del hermano Sol, o que también muchos de nosotros conocemos como el cántico de las criaturas. Y así hemos llegado al año 2026. Y entonces es justa la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es este tránsito? Bueno, cuando nosotros hablamos de tránsito, estamos recordando una tarde del 3 de octubre de 1226 allá en la Porciúncula, esta capillita pequeña que queda en la parte baja de Asís, reconstruida con las mismas manos de San Francisco, en las cuales él pasa de esta vida terrena al encuentro con el Altísimo, con el Omnipotente, con el sumo bien, con el todo bien, como él siempre lo llamaba. Es decir, es el momento de la entrega, de su poder devolverle a Dios lo más grande que le había dado, que era la misma vida. Entonces, de por sí para nosotros el tránsito no es
el aniversario simplemente de un evento de luto, la muerte, sino todo lo contrario. Para nosotros es un evento pascual, es un evento de paso, paso hacia la vida eterna. Y sí, la iglesia lo ha reconocido y lo seguimos reconociendo y tenemos la gracia que Papa León XIV justamente ha hecho este decreto declarando año jubilar después que hemos terminado el jubileo tan importante del año 2025. Nos regala nuevamente un año jubilar que, como tú bien decías, ha iniciado el 10 de enero y se prolongará hasta el 10 de enero del año 2027, en el cual se nos regala a nosotros un tiempo para recordar que los cristianos estamos llamados a la vida eterna. Excelente. ¿Qué aspectos del testimonio de San Francisco siguen hablando con fuerza al corazón del mundo actual? Ay, mira, piensa que ya cuando vivía San Francisco hay una anécdota, nosotros lo llamamos un poco las florecillas franciscanas. Había un fraile, Fray Maceo, que pues mirando a Francisco, que según nos dicen las notas, pues era pequeñito, todo delgadito, o sea, del aspecto físicamente tal vez uno diría no tenía nada de atrayente, pero sin embargo tenía, era como una calamita, como un imán, decimos nosotros, ¿no? Entonces Fray Maceo le dice, ¿qué tienes tú, Francisco? Que todo el mundo te busca, que todo el mundo quiere estar detrás de ti. O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay en ti? ¿No? Y es que definitivamente San Francisco, tanto hace 8 siglos como ahora, continúa dándonos con su vida un mensaje de paz, un mensaje de fraternidad, un mensaje del cuidado, sí, de la creación. Y hoy estamos de frente a un mundo herido. Nosotros eso no lo podemos negar. El Papa Francisco decíamos que éramos como un hospital de campaña, ¿no? Con una serie de conflictos, de crisis ambientales, y su vida nos recuerda que existe un Dios que nos dona su paz, que nos regala su paz y que quiere de cada uno de nosotros una construcción humana. Quisiera mencionarte algunos aspectos que yo considero y que siempre he considerado un poco importante caminando con jóvenes, con familias, con aquellos que también se sienten un poco atraídos y que más ahora en estos 800 años, ¿no? Primero nosotros acompañamos o conocemos a un Francisco joven y que como joven estaba lleno de sueños, pero que a la vez su vida atravesó muchos fracasos. Fracasos en la familia. Él, para la época, cuando inicia su proceso de conversión, ya era un joven con más de 20 años. Entonces, para la época no se había casado, todavía no había determinado de qué iba a vivir porque vivía a cuestas del padre, ¿no? Nosotros sabemos que era hijo de este gran comerciante Pedro Bernardone. Entonces, vivía a cuestas del padre, en fiestas, con las jovencitas de la época, con su banda de amigos, lo llamaban el rey de las fiestas. Y en medio de esto, también una crisis de frente a la sociedad de su tiempo. Entonces, él tiene grandes anhelos, grandes deseos. Sabemos que de frente a la burguesía, pues su padre se había enriquecido y había logrado un puesto en la sociedad, pero aún no era el puesto deseado, ¿no? Entonces, quería ser caballero, es decir, obtener un título que le permitiese entrar dentro de la nobleza de la época. Francisco parte en una de estas primeras batallas que le permitirán o que él considera que podrían haberle permitido tener un poco de ventaja dentro de la sociedad, de hacerse notar. Va a Perugia, pero en Perugia pierde y es incluso estuvo un año en la cárcel de Perugia, de la cual su padre, siempre con sus medios económicos, tendrá que ayudarlo a salir. Entonces, él intenta, pero fracasa. Más adelante vemos que intenta nuevamente partir incluso a una de las cruzadas de viajar hacia el sur de Italia, lo que se llama la Puglia, y apenas salido de Asís, nuevamente tiene un evento místico, llamémoslo así, un encuentro con el Señor que le dice, ¿y tú a quién estás yendo a seguir, no? Al padrón, al jefe, y nuevamente se regresa. Entonces, son una serie de fracasos que hoy en día el mundo también. Entonces, Francisco le habla a este mundo a estos los jóvenes, las familias de hoy, que a veces sienten que no todos sus proyectos llegan a buen fin, ¿no? Otro punto importante yo considero es su elección de la pobreza. Esto es algo que contradice el gran anhelo de muchos, incluso hoy como ayer, este materialismo enquistado, podríamos decir, en nuestra sociedad, este hedonismo que nos ha llevado,
sí a reconocer que somos personas, sujetos, pero que muchas veces nos quiere colocar por encima de los demás, pisoteando incluso al resto. Entonces, este mundo de injusticia también siente o se interpela con la vida de uno que escoge la pobreza, una pobreza radical, una pobreza donde él incluso dice, yo quiero ser llamado hermano menor, mientras que todos en la época de San Francisco y en Asís, si deseaban algo era pertenecer a los mayores, así se llamaban, porque los menores eran los que no contaban. Francisco dice, no, yo me quiero llamar hermano menor. O sea, esto es algo que hasta el día de hoy interpela a tantas personas. Su mensaje de paz, te comentaba que Francisco vivió en una época marcada por Sí. guerras, por conflictos, conflictos internos en su misma ciudad de Asís, ¿no? Entonces, él sabía lo que significaba la muerte, lo que significaba vivir en conflicto con los hermanos vecinos o con otras ciudades, ¿no? Y también podríamos decir, finalmente, otra brecha muy grande que era la situación de la misma iglesia, ¿no? ¿Cuántos? Yo siempre me encuentro, trabajo siempre con jóvenes, la iglesia, el papa, ¿no? No, no, la iglesia somos todos, ¿no, Luis Enrique? Pero este deseo de querer hacer algo y de querer cambiar, y San Francisco no se fue, no se apartó de la iglesia para cambiarla, sino que decide quedarse y trabajar en ella desde adentro, con un testimonio totalmente nuevo, totalmente fresco y fiel, sobre todo, fiel a la iglesia, ¿no? Entonces, pienso que sean estas algunas de las hitos, podríamos decir así, que Francisco ha marcado y que continúa marcando al corazón de la iglesia. Y para terminar, considerándonos a todos hermanos y hermanas, es decir, ver en el otro a mi hermano, considerar al otro mi hermana. O sea, esta fraternidad universal pienso que sea otra de las grandes interpelaciones que San Francisco y el mundo franciscano continúan tocando el corazón del mundo. Así es, hermana Karina. Regresando, ¿verdad?, al tema del tránsito, ¿qué nos enseña la manera tan distinta de mirar la muerte de San Francisco de Asís? Que es una muy peculiar, yo creo que entre todo, añadiendo como paréntesis, hay distintos santos que nos hablan de la muerte, pero el tema de San Francisco creo que ese es uno muy peculiar, muy particular y distinto a todos los otros temas que de los otros santos. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, lo primero es que Francisco, a puertas de entregar su alma al Señor, después que había hecho ya este cántico de las criaturas en el cual alababa al hermano Sol, a la hermana Luna, a las hermanas estrellas, y claro, tal vez nosotros un poco poéticamente podríamos llegar a comprender, pues qué bonito que alaba el Sol, que alaba la Luna, que alaba las estrellas, y hasta ahí todos podríamos estar muy, muy contentos y felices. Pero que él llegue a decir: "Alabado seas mi Señor por la hermana muerte", hoy que la muerte es un tema que prácticamente ha sido removido de nuestras mentes, se habla bajo voz, o sea, se habla de una manera con miedo, pienso que es también otra de las grandes líneas franciscanas. Cuando nosotros nos relacionamos con la muerte, con ese temor o con esa especie de que no existe, ¿no? Mejor no hablar de ella o hacer de cuenta que no existe, pienso que también nosotros estamos cayendo en un pecado muy grande que es el pecado de soberbia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace olvidar nuestra realidad, quiénes somos. Y tú, yo, somos criaturas, somos finitos, somos limitados. No existiremos para toda la vida de manera corporal y física, ¿ok? Entonces, cuando San Francisco acoge a la muerte, es también el acto más grande de humildad que nos dice a nosotros, y esto es cristiano más que franciscano, es decir, franciscano, y aquí retomo un poco lo que tú me preguntabas antes, cuáles son los hitos que tocan el corazón, es que Francisco lo que hizo fue seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, seguir la huella de nuestro Señor Jesucristo implica que también nosotros nos reconciliemos y aceptemos gozosamente nuestra finitud. Una finitud que sí, que nos llevará, pero a una vida eterna y que esa vida nos ha sido dada en Cristo. Entonces, aquí viene el acto de humildad más grande. Cuando Francisco le llama hermana muerte, es porque está aceptando ese paso. Es la única posibilidad que tenemos nosotros
para entrar a la vida eterna, para restituirle al Padre todo aquello que nos ha dado. Si hay algo, incluso San Francisco nos lo hace reflexionar, porque él dice, ¿no? Hay de aquel, ¿no? Siempre en el cántico, que quiere escapar, dice, o sea, de la hermana muerte no vamos a escapar, Luis Enrique, de otras cosas podemos ponerlo en duda si tú quieres, pero la hermana muerte, ella va a llegar, la hermana muerte corporal, ¿no? Entonces, Francisco lo que nos recuerda es que también nosotros tenemos que hacer cuento con ello y eso nos llevaría más bien a un acto de humildad, a un acto que nos haría vivir el día a día con mayor entrega, a no creernos dueños del mundo, a no creernos que podemos ya nosotros contenerlo todo. Hay un pasaje bíblico en la que le dice, también recordarás, ¿no? Este que almacenaba y dice, y me haré los graneros, y entonces, ¿qué le dice? Tonto, tonto, porque mañana tal vez puedo venir y te puedo pedir la vida. ¿Y qué vas a hacer con todo aquello que has almacenado? Entonces, si hay algo, digo yo, pásame la palabra, que nos debería dar miedo, no es tanto la muerte, sino qué vamos a dejar cuando nos llame la hermana muerte. Entonces, claro, si yo cada día estoy dejando ese amor hacia Dios, hacia mi prójimo, hacia mí mismo, porque debo vivir reconciliado en paz conmigo mismo, hacia mi casa común, como lo sabía llamar Papa Francisco, Sí. entonces no tengo temor, no debería temer, porque me estoy entregando. Ahora, qué triste es cuando una persona dice, preguntémonos, a ver, viene ahorita el Señor y te pide la vida. Ay, 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 ¿estás dejando algo pendiente? Sí. Yo a veces a mis estudiantes les decía, ¿cómo saliste hoy de casa? ¿Cuál fue la última palabra que le dijiste a tu mamá? Tal vez renegaste con mamá, con papá, tal vez ayer te peleaste, tal vez hoy le dijiste un mal gesto con la enamorada, con el enamorado. eh, Tal vez tienes cuentas pendientes contigo mismo, cosas que no te has perdonado a ti mismo. Entonces es allí donde sí la hermana muerte nos debe hacer reflexionar, ¿no? Es ese paso, ¿no? Y Francisco murió muy crísticamente, ¿no? Él va a repetir muchos gestos de Jesús, va a pedir que le lean la pasión, va a pedir que le traigan un pedazo de pan y replica con sus hermanos este gesto del donarse en la última cena. Pide que le canten, o sea, tú te imaginas a una persona que pide que le canten mientras está muriendo. Ujú. O sea, es como él supo mirar gozosamente el acto del morir, la Exacto. hermana muerte, y se hace poner desnudo en la tierra desnuda. Porque Ujú. así vinimos, ¿no? Así vinimos. Sí, es ciertamente es uno de los, siempre recomiendo a las distintas personas. Nosotros en Puerto Rico tenemos la presencia, gracias a Dios, de capuchinos, franciscanos, frailes menores. También nuestro arzobispo de San Juan es un fraile menor, así que Oh. siempre que tenemos la oportunidad de conversar con Monseñor Roberto, nos hace menciones, distintas versiones de San Francisco de Asís, ciertamente pues específicamente el proceso de su muerte y yo creo su aceptación y su reconocimiento de que simplemente somos una persona más en este tránsito hacia la casa del Padre, pues ciertamente se lo recomiendo a todas las personas cuando me preguntan algún libro que pueda leer, le digo, lee la vida de San Francisco de Asís, busca algo, pues ciertamente nos da una enseñanza, como bien menciona, de humildad y de respeto hacia todo lo que vivimos, quizás dándole un poquito al Papa Francisco a esta casa común que estuvimos Así es. presentes. Y Luis Enrique, es el momento de la gratitud. Es decir, hemos recibido tanto, tanto bien, hemos recibido la vida, los dones con el que el Señor nos ha creado, la familia. Entonces, la muerte es el momento del que uno restituye al Señor todo eso con gratitud. Entonces, si nosotros logramos esa mirada, cambia nuestra relación con la hermana muerte. Naturalmente, es cuando es la muerte de un hermano, de un ser querido, de quien nos duele esa separación física, pero todos estamos llamados a la vida eterna. Amén, amén. Hermana Karina, ¿qué pasajes del Evangelio marcaron, siendo biblista, también qué pasajes del Evangelio marcaron profundamente la vida de San Francisco y ayudaron a moldear esa espiritualidad franciscana? Mira, hay un apelativo, ¿no? Que tiene Sí, Francisco dado porque dice Francisco Evangelio viviente, ¿no? O sea, ujú, Francisco era la sí, palabra en vida ahí.
Y a él le costó mucho, queda como anécdota, digamos, también de nuestra historia franciscana, le costó mucho redactar nuestra regla de vida bajo los cánones, pues, digamos, del derecho canónico, que es Sí, donde entran ahí un poco la normativa, ¿no? Porque él escribió el Evangelio, prácticamente lo reescribió como regla. Él decía, esa es la regla, esa es la regla, esa es el sí. Evangelio entero, ¿no? Pero sí, hay algunos textos que marcaron definitivamente, sobre todo el inicio, su proceso de conversión y que él después los va a replicar, digamos, con mayor énfasis dentro de lo que es nuestra regla de vida, ¿no? Tenemos nosotros, uno de ellos es el capítulo 10 de Mateo, donde tenemos el famoso envío de los apóstoles de los 72 de dos en dos, ¿no? Entonces, y donde les marca y les dice, pues no lleven nada para el camino, lleven una sola túnica, lleven un solo bastón y quédense con la gente que los acepte. Entonces, esto es algo que a Francisco le cambia la perspectiva, ¿no? Al punto de llegar a decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo he elegido, ¿no? Es decir, no lleven ni oro, ni plata, ni alforja. Y esto él lo escucha allí y logra, esto es en el año de 1208, imagínate a 1226, Wow. todo lo que tendrá que pasar. Pero Ujú. él exulta y dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo he elegido. Y cuando el Señor, porque él lo dice en el testamento, le da hermanos, él no los pidió, Francisco no se sentó y dijo, bueno, miren, la iglesia está pobrecita, anda tan mal, el Papa está tan criticado, los cardenales, yo voy a hacer ahora una congregación que le va a dar una nueva onda aquí a la iglesia. No, San Francisco no se planificó así la vida, sino que como él Sí. mismo lo dirá en su testamento, el Señor me dio hermanos y cuando él siente, cuando él se da cuenta de una realidad que lo estaban personas siguiendo, los primeros jóvenes, Bernardo, Ángel, que Ujú. estaban a su lado, entonces también Francisco se da cuenta que para ellos necesita también las mismas palabras, que es lo que puede regular un poco el estilo de ellos, ¿no? Entonces, también prácticamente tenemos todo el capítulo 18 de Lucas, en paralelo con el capítulo 19 de Mateo, en el que también, ¿no? Si quieres ser perfecto, ¿no? Acordémonos, Ujú. anda, vete todo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo y ven y sígueme, ¿no? Ven y sígueme. Y todo el discurso de la llamada vocacional, no mires atrás, quien no deja a su padre, a su madre, no es digno de mí. Entonces, son textos que han marcado mucho la vida y les siguen marcando hoy la espiritualidad franciscana. ¿Qué decir de las bienaventuranzas que le servirá a Ujú. Francisco también más adelante para sus famosas admoniciones, ¿no? En las cuales Sí. él también se reconoce y reconoce como hermano menor, donde él quiere vivir también esa kenosis, ¿no? Es decir, ese abajamiento que Sí. hizo Cristo, el Hijo de Dios que vino a vivir en medio de nosotros, él también lo quiere replicar. Como te digo, para él será seguir las huellas de Cristo el ideal más grande que él seguirá toda su vida, seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué implica? Pues implica vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió Él? Pues también vivió su amada madre, vivió en pobreza, vivió en fraternidad, vivió en un amor hacia todos los demás, en castidad, vivió en obediencia a su Padre. Entonces, esto es lo que Él trata de imitar, de seguir toda su vida. Excelente. Hermana Karina, vivimos en un mundo que está consistentemente en guerra, mucho relativismo, muy significativamente hemos perdido en muchas ocasiones, en muchas partes del mundo, ese procurar el bien de los demás. ¿Qué áreas de nuestra vida cree usted que necesita hoy una renovación al estilo de San Francisco? Uy, toda, no. No, no, Francisco por eso sigue siendo actual, ¿no? Ujú. Sigue siendo actual. Sí. Em, yo pienso que ante todo hay una cuestión de identidad, ¿no? Hay una pregunta muy necesaria. Antes han habido las crisis de autoridad, ¿no? Se dice en el mundo, ¿no? Entonces se ponía, pasado todo después incluso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Quién es la autoridad? La crisis, la famosa crisis de la autoridad, que también entró dentro de la vida religiosa, después del Concilio Vaticano II también. Esto hizo que la iglesia y las personas pues se hicieran una serie de preguntas, ¿no? Entonces, siempre que ha habido una revolución, ahora estamos con toda la revolución de la inteligencia artificial. Entonces,
Yo considero que también debemos volver a la pregunta original que el mismo Francisco se hacía. ¿Quién Ujú, soy yo y quién eres tú, Señor? Entonces, el tratar de descubrir ello nos va a llevar también a una necesidad, considero yo, de renovar nuestra mirada, una mirada hacia nosotros mismos y una mirada hacia el otro. ujú, Francisco cuenta en su testamento un pasaje de su vida que es el inicio propio, el inicio de lo que nosotros hoy podríamos llamar su vida de conversión. Cuando él dice, aquello que me parecía, que yo veía y me parecía amargo, mira cómo pasan las cosas por los sentidos, por las emociones, y es que así somos humanamente, aquello que yo veía y que me parecía amargo, ujú, se convirtió para mí en dulzura de alma. Entonces, y él tenía un conflicto muy grande con una parte de la sociedad que eran los leprosos. ujú. Pues la lepra, una enfermedad muy cruda, una enfermedad que llevaba a que las personas se aislaran, además altamente contagiosa se decía en esos momentos, que hacía que la persona realmente se viese ante los demás repugnante porque olía, o sea, es carne podrida, disculpa la terminología. Entonces, Francisco dice esto lo asqueaba tanto al punto de arquear, o sea, al punto de sentir náuseas. No podía estar cerca de estas personas. Ahora, toda esta esto que es real, pasará a ser también para San Francisco algo muy simbólico, ¿no? Sí, Entonces, todo aquello que del mundo le parecía despreciable, podríamos decir así, entonces él logra con este acto del famoso beso del leproso, que es interesante porque nosotros decimos, besó al leproso, ¿no? Parece que se fue y besó a uno, pero él sí. dice, no, yo fui en medio de los leprosos, o sea, él no Ujú, se fue a un mito, él se fue sí. a vivir con ellos, a cuidarlos a ellos. Ujú, Entonces, pienso que también ver en el otro, en aquello que yo considero mi enemigo o que me amenaza, sí, puede responder a esa pregunta, ¿no? Es decir, ver en el otro a mi hermano, ver al otro con dulzura, ver al otro con el que yo puedo hacer algo por él, también cambia la mirada hacia nosotros mismos, porque entonces también descubro yo cuáles son aquello que en mí no huele bien, aquello que en mí no es agradable para los demás, sí, aquello que en mí no es agradable incluso para Dios, que Dios nos ama, pero hay en nosotros una creaturalidad instintiva al pecado, ¿no? Entonces, eso también pienso que es una de las áreas que nuestra vida necesita convertir hoy en día, ¿no? El mirarnos y mirar al otro con esa compasión, con esa dulzura. ¿Qué hablar? Mencionábamos antes, ¿no? De la casa común. La casa ujú, común. Hay muchos que hoy en día, pues, se consideran ecologistas y activistas, ¿no? Y que a veces, aquí estamos en Roma y seguramente cuando ustedes han visitado, habrán visto que algunos monumentos han sido incluso deteriorados por algunos sí, activistas. Entonces yo digo, cuando tú reclamas algo que es tan hermoso como la naturaleza, pero destruyes otras cosas que sí. también son hermosas, no, Ujú, no le veo tanto el equilibrio, ¿no? exacto. Pero Francisco no es simplemente al patrón de la ecología porque sí, ¿no? Es porque él ve en todo lo creado la oportunidad de alabar a Dios. Entonces, Sí, cuando tú haces este descubrimiento, no tanto en horizontal, ahí está. Pienso que muchos de nuestros ecologistas actuales trabajan mucho en horizontal y tal vez lo hacen excelente, incluso algunos, pero también falta la línea vertical, ¿no? Que es esa mirada hacia el creador. sí, Pienso que es otra de las áreas que necesita hoy una renovación muy fuerte, es decir, entender cuál es nuestro compromiso aquí en la tierra y el por qué, ¿no? Y una de las otras que considero es que, y te mencionaba antes, Francisco recibe un mensaje muy claro, que él al inicio no lo entendió. El crucifijo de San Damián le dice, ve y repara mi iglesia, mi ujú, casa, que amenaza a Robina. Entonces Francisquito va, vende las telas del papá por allá en Foliño, el papá se molesta, bueno, renuncia al padre, pero con el dinero él quiere y como no le pueden recibir el dinero porque no lo había permitido tenerlo buenamente, entonces se va y él mismo piedra a piedra reconstruye la iglesita de San Damián, que por eso me encanta a mí la iglesita, pero sí, él, sí, ¿no? Pero él se dará cuenta que era el llamado a comprometerse
con la iglesia, o sea, es comprometerse en ser cristiano. Y yo considero que es esa otra área que nosotros también estamos llamados hoy en día a renovar, con un estilo franciscano, ¿no? Un estilo de humildad, de sencillez, que ya muchos lo practican, ¿no? Pero a no, podríamos decir, desanimarnos, a no desanimarnos en esta lucha también de compromiso dentro de la iglesia. Eso es así. Mana Karina, el Papa León, creo que desde que comenzó su pontificado, ha mencionado la palabra paz constantemente. Eh, Recuerdo también una historia, una de las historias de San Francisco cuando se presentó al sultán para hablarle. Entonces, ¿qué podemos aprender de San Francisco, que es de su espiritualidad, de su forma de ser para reencontrar paz y la sencillez en el interior nuestro? Mira, San Francisco no se fue al sultán, ya que has tomado como ejemplo Ujú, este evento, nosotros tenemos hasta incluso una reliquia, que es un cuerno ujú, que está allí en San Francisco, en la iglesita, tiene una capillita donde se exponen estas reliquias. Él no se fue a convertirlo al sultán, esto es ujú, la primera cosa. O sea, él no se perfecto. fue con la idea de acá vengo yo soy cristiano, lo que yo te digo, esa es la verdad. No, no, él fue a comunicar su experiencia de fe, su experiencia de vida y a conocer al otro. ¿Quién eres tú? ¿Quién es el otro que está delante mío? Entonces, yo también considero que eso es uno de los puntos cruciales, ¿no? Que nosotros muchas veces queremos imponer nuestra verdad, ¿no? Entonces, eso no nos lleva a nada, no nos lleva a ninguna reconciliación. Y yo te quiero recordar otros puntos. Mira, San Francisco, nuestro fundador, él vivió la depresión y la angustia, incluso dentro de la orden franciscana. Ujú, Porque llega un momento que, bueno, una cosa es vivir con 10 hermanos, con 12, con 100. Ahora tú anda y empieza a colocar a 3.000 personas a que todas piensen igual. O sea, sí. eso para a San Francisco le fue muy, muy complicado, muy difícil, y serán los años muy dolorosos de su vida, los últimos 3 4 años, donde, pues, la orden había variado mucho, ya no eran todos los hermanos, digamos, de la misma índole, habían entrado muchos hermanos doctos o gente que había estudiado mucho, que había estudiado en Bolonia, en Francia, venían de grandes universidades, ¿no? Entonces, San Francisco va a contar o va a tener una experiencia con Fray León y le dice, Fray León, ¿qué cosa es la verdadera alegría, no? O sea, porque la alegría es la que te proporciona paz, ¿no? La paz interior. ¿Y tú crees? Le dice que es que hayan entrado a la orden grandes hermanos sapientes que saben tanto. Y le dice, no, eso no es. O que los hermanos hagan milagros, que conviertan incluso a los moros. Eso tampoco es. Entonces, ¿qué cosa es la perfecta Leticia o el perfecto gozo? ¿Qué cosa es la perfecta paz? ¿Qué cosa es la verdadera sencillez? Y él dice, pues no poner nuestras seguridades en otra cosa que no sea Dios. Ujú, O sea, es allí donde radica la verdadera paz. sí, Y Papa León nos ha invitado a la paz y habla que la paz nace también de la persona, sí. o sea, nace de nosotros. O sea, si a Ujú, veces uno sale a la calle y observa cuestiones, ¿no? Yo regresaba aquí a Roma, te cuento, después de algunos años y siento como que hay un poquito una carga de violencia mucho mayor. Se han formado las famosas baby game, o sea, jóvenes que salen, que hurtan, y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está sí. sucediendo en esta sociedad? Y pues ni que miras cuando abrimos el Tatiú, Ujú, le vemos las noticias. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que en la boca de algunos de nuestros representantes políticos haya toda esta carga de violencia de unos contra otros, cuando el otro es como tú, como yo, una persona, es un niño, es una familia? Sí, considero que debemos redescubrir esta perfecta leticia, esta perfecta felicidad que no proviene de todo lo material que muchas veces queremos acaparar, sino que sí. viene de poner a Dios en primer lugar. Amén. Hermana Karina, al final del día todos queremos, procuramos ser santos, llegar a la santidad. ¿Qué nos enseña San Francisco sobre el verdadero camino hacia la santidad cristiana? Francisco es llamado un alter Cristo, ¿no? Yo pienso, yo siempre digo, es como que todos estamos llamados a la santidad universal,
él alcanzó la santidad canónica, no solamente la Ujú, santidad universal a la que estamos sí, llamados todos, por ese deseo de seguir a Jesucristo, de seguir a Jesucristo. Entonces, la santidad es ese acto también de humildad que te hace reconocerte con honestidad, con sinceridad, con verdad acerca de quién eres tú, incluso aceptando tu propio límite, ujú, pero que ese límite no te impide de darte, de entregarte, de ponerte al servicio, de caminar al lado, sino que por el contrario, nos hace hermanos. Hoy en día, hasta en campo psicológico, cuando uno tiene un mal, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Qué es lo primero que te invitan? Al reconocimiento, ¿no? O sea, ujú, no sé, yo soy un alcohólico, yo soy una persona que tiene una ludopatía, yo soy una persona que tiene una afección, es decir, yo soy reconocerme con mi pobreza, pero de ese reconocimiento viene la aceptación ujú, y seguidamente viene el actuar, el amar, o sea, no te quedas en eso. Entonces, para mí ese es el camino de santidad que nos llamó Francisco porque él se aceptó como era, él se reconoció, soy pobre, soy hermano menor, este soy yo. Y más que todo, él no nos presentó un hermano perfecto, sino un hermano creíble. Y yo pienso que esa es la lucha, si la llamamos así, o ese es el desafío que todos nosotros tenemos hoy en día como cristianos comprometidos, que aspiramos a la santidad. Mi madre fundadora decía, si somos hijas de María Inmaculada, debemos ser santas, ujú, ¿no? Porque decía, somos hijas de la Virgen Inmaculada, somos hijas de San Francisco de Asís, estamos llamadas a la santidad, la debemos aspirar, no la debemos ver como algo lejano. Pero entonces, ¿qué nos lleva a ella? El ser creíbles, no perfectos, el ser creíbles. Entonces, este es nuestro empeño. No somos superhombres, supermujeres, no, 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 pero sí ser imitadoras de Cristo, ujú. seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo en minoridad, en ese servicio, en ese amar a la iglesia, aceptarla también y caminar dentro de ella. Entonces, siendo personas creíbles, nosotros también alcanzaremos esa santidad cristiana tan anhelada. Excelente. Hermana Karina, ¿qué es lo más que le conmueve del legado espiritual de San Francisco de Asís después de 800 años? Ciertamente no tiene 800 años usted, pero siendo franciscana, estando dentro y estudiando la vida de San Francisco, ¿qué es lo más que le conmueve? La capacidad de asombro, o sea, que San Francisco alabe al Señor en todo momento de su vida, en los momentos áridos de su vida, en los momentos de gozo de su vida, en los momentos, piensa que él llama al hermano Sol, alabado seas mi Señor, hermano, cuando ya ni veía, porque Francisco al final perderá la vista incluso, es algo que a mí me conmueve, me enternece. Los 2 ejes de su vida, a San Francisco, a su vez lo enternecía la encarnación y la pasión de nuestro Señor. Entonces, ver que Francisco también era capaz de resumir lo que era el niño Dios y de la contemplación de la cruz, es algo que a mí me ha siempre llamado mucho, mucho la atención. Este principio de encarnación es un principio que nosotros en la congregación, sobre todo, lo conversamos mucho, lo dialogamos mucho, es decir, somos humanos, somos humanas, pero en esta humanidad Dios entra, redime, trabaja, hace cosas maravillosas y las hace en abundancia, como dice el Evangelio, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me enternece mucho, ¿no? Y creo que es un año especial para renovarnos y pues los invito a ustedes también allí en Puerto Rico a aprovechar este año de indulgencia, de visitar las iglesias franciscanas para que puedan también ustedes reconciliarse consigo mismos, con Dios, con sus hermanos y con todo lo que nos rodea. Excelente. Por último, hermana Karina, ¿qué mensaje quisiera compartirle al pueblo de Dios que peregrina en Puerto Rico, que vive este año jubilar franciscano y desea acercarse más a Dios a través del ejemplo de San Francisco? Pues eso, que aprovechen, que sea un tiempo verdaderamente de gracia, un tiempo de reconciliación, un tiempo para volver a lo sencillo, a lo esencial de la vida,
tal vez las oportunidades que tenemos o que se tienen en Puerto Rico tal vez sean mayores de las que tienen en otras sociedades. Entonces, dar gracias a Dios por ello, pero mantenerse siempre en ese sentido de minoridad, en ese sentido de ser también instrumentos de paz. Esta oración que en realidad no es una oración autógrafa, digamos así, de San Francisco, porque es de 200 años casi después de él, la famosa oración de la paz, pero mira que es tan hermosa que desde siempre se ha adjuntado como a Francisco, y siempre decimos, la voz es de San Francisco de Asís, ¿no? Hazme tu Señor instrumento de tu paz, pero Sí, nos debe quedar a nosotros también ese deseo de ser instrumentos de paz. eso es correcto. Hermana Karina, le quiero agradecer este espacio que ha sacado para estar con nosotros y con el pueblo de Dios de Puerto Rico que sigue a través de las redes y a través de la prensa escrita al visitante de Puerto Rico. Esperamos poder compartir próximamente en persona o nuevamente a través de estos medios digitales. Ha sido un honor de poder conversar de San Francisco y que nos eduque un poco más sobre la vida de este santo que hay tanto impactado y tanto continúa impactando la vida de tantas personas en el día de hoy, presente y esperamos en el futuro. Así que muchísimas gracias por este espacio que nos ha dedicado. Gracias a ti Luis Enrique, y ahí quiero compartir con ustedes algunas imágenes de alguno de estos lugares, especialmente el de la Porciúncula, que es el lugar en el cual nuestro seráfico Padre San Francisco se encontró con el Señor omnipotente, Salvador, el Altísimo, el buen Señor. Así que espero les agrade también y que sea pues esta ocasión de renovación. Feliz año jubilar para todos ustedes. Gracias Luis Enrique. Gracias, señor. Muchísimas gracias.